Nadie jamás supo explicar bien por qué a Tomasiño le gustaba tanto ese mangle. Era un árbol antiguo, de tronco ancho, raíces que parecían abrazar la tierra y ramas tan grandes que daban sombra incluso en la hora más calurosa del día. Estaba en el patio de la casa humilde donde vivía con su abuela, doña Eulalia, en una parte olvidada del sertón. Desde muy pequeño se sentaba allí, a veces durante horas, sin decir nada, solo mirando el cielo o a los pajarillos. Los otros niños preferían correr, jugar al balón o saltar en el azude cuando llovía. Pero Tomasiño era diferente, no por tristeza, él sonreía con facilidad, sino por un tipo de silencio que habitaba en su interior. Silencio de quien escucha más de lo que habla. Y en ese silencio era como si oyera algo que nadie más escuchaba. Doña Eulalia decía que el niño tenía corazón de oración. Ella misma había sido comadrona por más de 30 años, de esas que rezan bajito mientras ayudan a la vida a nacer. Sabía reconocer cuando alguien llevaba algo especial. Este niño habla con Dios de una manera que solo Dios entiende, decía, sin necesidad de explicar más. No es que él viera ángeles o tuviera visiones, era diferente. Era una fe sin adorno, sin palabras difíciles. Era solo él, el mangle y Dios. Cuando le preguntaban qué hacía allí tanto tiempo solo, él respondía, «Estoy escuchándolo», y señalaba hacia arriba, como quien confía sin necesidad de demostrar nada. Esto incomodaba a algunos vecinos, especialmente a doña Clarís, mujer de iglesia, rígida con las reglas y desconfiada de todo lo que no viniera del altar. Pero a Tomasiño no le importaba. Seguía yendo al pie del mangle todos los días, como quien visita a un amigo. El padre de Tomasiño, su Benedito, era un hombre callado. Desde que su esposa murió en el parto, él nunca se volvió a recomponer por dentro. Trabajaba todo el día con la azada, en el mismo pedazo de tierra seca que intentaba cultivar hacía años, pero su rostro siempre estaba adusto, como si la vida le hubiera quitado más de lo que le había dado. Respetaba al niño, aunque no comprendía sus manías de silencio y oración bajo el árbol. A veces hasta trataba de entender, pero desistía a mitad del camino, demasiado cansado para pensar. Ese año la sequía estaba peor que nunca. La tierra se agrietaba, el maíz no crecía e incluso los animales parecían tristes. Su Benedito comenzó a perder el ánimo y por más que no dijera nada, Tomasiño veía en sus ojos el miedo de no poder mantener a la familia. La tormenta que llegó en una madrugada de noviembre parecía una respuesta invertida a las oraciones de todos. En lugar de bendecir la tierra, destruyó lo poco que aún resistía. Fue rápida y violenta, con viento fuerte, truenos desgarrando el cielo y demasiada agua de golpe. Las tejas de la casa volaron, la cerca cayó y el gallinero se convirtió en lodo. Por la mañana, doña Eulalia trataba de salvar lo que podía mientras lloraba bajito, y su Benedito se quedó allí parado, de rodillas al borde del corral, con la cabeza baja y las manos sucias de tierra. Tomasiño corrió directo hacia el mangle. El árbol estaba intacto, como si nada hubiera pasado. Apoyó su frente contra el tronco y se quedó quieto. Por dentro, sintió un calor extraño, diferente a todo lo que había sentido. No era miedo, era una presencia, como si Dios estuviera allí, y eso lo acompañó durante todo el día. Ese mismo día, mientras todos trataban de juntar los pedazos de lo que quedaba, Tomasiño volvió a sentarse bajo el mangle. El suelo aún estaba húmedo de la lluvia, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el pesado silencio que flotaba en el aire. Miraba al cielo sin decir una palabra. Era como si esperara algo, pero no sabía exactamente qué. El corazón le latía aprieto, no por causa de la destrucción, sino por una inmensa voluntad de entender lo que Dios quería mostrar con todo aquello. Sentía que no era solo una tragedia. Había un sentido escondido en medio de todo eso.
como si algo nuevo estuviera a punto de nacer del dolor. Era difícil de explicar, pero él confiaba, como siempre había confiado. Mientras tanto, en el pueblo, el ambiente era de frustración y desánimo. La tormenta había sido cruel, y para empeorar, después de ella el sol regresó aún más fuerte, como si quisiera castigar a quienes ya sufrían. La plantación estaba perdida, los alimentos eran escasos, y la gente andaba cabizbaja por las calles de tierra batida. Muchos comenzaron a cuestionar si Dios realmente había escuchado sus plegarias. En la misa del domingo siguiente, el cura habló de la prueba, de la fe en las dificultades, pero parecía que nadie escuchaba de verdad. Doña Clarice, siempre vestida de luto, miró a Tomasiño con desconfianza cuando lo vio arrodillado al pie del mangle antes de la celebración. «A este niño lo que necesita es doctrina», murmuró a otra vecina. Pero a Tomasiño no le importaba. Su lugar de oración estaba allí, en el suelo batido, con el suave viento pasando entre las ramas y Dios susurrando bajito. Esa noche a Tomasiño le costó dormir. La casa aún estaba sin parte del techo y el viento frío entraba sin pedir permiso. Se cubrió hasta la cabeza, pero no era el frío lo que le molestaba, era un malestar en el pecho, como si algo quisiera salir, una urgencia que no sabía nombrar. Se levantó despacio, pasó por la oscura cocina y fue al patio. La luna estaba alta y el mangle parecía aún más imponente bajo la luz plateada. Se acercó y se sentó en el mismo lugar de siempre. No dijo nada, solo cerró los ojos. Fue entonces cuando lo sintió. No era una voz con palabras, sino una certeza clara, como si hubiera sido plantada directamente en el corazón. «Cava aquí». Abrió los ojos de repente y miró al suelo. Sintió un escalofrío que no era de miedo. Era como si una verdad se hubiera revelado allí, en el silencio más profundo. A la mañana siguiente, aún con los ojos hinchados de sueño, Tomasiño llamó a su Benedito. Estaban tomando café con harina seca, porque ya casi no quedaba nada en casa. El niño señaló hacia el mangle y dijo, con firmeza, «Papá, hay agua ahí abajo. Dios me lo mostró». El hombre soltó una risa débil, pensando que era la imaginación de un niño. Pero al mirar a los ojos de su hijo, vio algo que lo hizo detenerse. Era una convicción serena, de esas que no se aprende en un libro ni se explica con lógica. Era fe pura. Su Benedito se rascó la barba, suspiró profundo y dijo, «Si tú lo dices, vamos a cavar». Tomó la azada y se fue. No era fácil creerlo, pero prefería arriesgarse con esperanza que continuar viendo cómo todo se secaba definitivamente. El hoyo comenzó pequeño, solo una zanjada superficial en la tierra seca. Su Benedito cavaba mientras Tomasiño retiraba los terrones con las manos, ensuciándose las rodillas y los pies descalzos. Doña Eulalia apareció en la puerta, preocupada, preguntando qué estaban haciendo. Cuando oyó la respuesta, no rió ni dudó. Solo hizo la señal de la cruz y volvió adentro. Era el tipo de fe que ella entendía, la que viene del corazón y se expresa en las acciones, incluso cuando todo parece una locura. Al principio, algunos vecinos lo encontraron gracioso. Se quedaban mirando desde lejos, murmurando entre sí, «Mira al niño loco y al papá cavando en el patio, pensando que va a salir un pozo». Pero el niño no se inmutaba. Continuaba firme, sudoroso, con la frente llena de tierra y la mirada fija. Era como si ya supiera que iba a dar resultado. Después de horas cavando, la tierra comenzó a cambiar de color. Se volvió más oscura, más húmeda. El padre se detuvo, se limpió el sudor de la frente y miró a su hijo. No dijo nada, pero la mirada era distinta. Continuaron cavando, con más fuerza ahora, como si estuvieran excavando una promesa. Cuando el primer chorro de agua brotó de la tierra, fue tan discreto que casi nadie lo notó. Pero Tomasiño señaló y sonrió. Su Benedito se arrodilló y apoyó la mano en el barro húmedo. Era agua,
de verdad, saliendo del suelo seco del sertón. Se quedó allí, sin saber si reír o llorar, y el niño abrazó a su padre con fuerza. El mangle, a un lado, parecía más vivo que nunca, con las hojas moviéndose incluso sin viento. Era como si toda la creación estuviera celebrando al unísono. La noticia se esparció rápidamente por el pueblo. Al principio nadie lo creía. Decían que era mentira, que aquello era solo un hilo de agua de lluvia que se había quedado atrapado bajo la tierra. Pero pasaron los días y el agua no dejaba de brotar. Su Benedito improvisó un pozo poco profundo, colocó unas tablas alrededor y pronto los vecinos comenzaron a aparecer con cubos y latas, primero con timidez y luego con gratitud. Hasta doña Clarice se presentó, algo cohibida, diciendo que Dios actúa de maneras misteriosas en verdad. Tomasiño no decía nada, solo se sentaba cerca del mangle, observando. Era como si ese momento ya hubiera sucedido en él mucho antes. No se sentía dueño del milagro. Sentía que solo había escuchado lo que Dios ya quería decir hacía tiempo. El agua pasó a servir a toda la comunidad. En un lugar donde cada litro se disputaba, ese manantial se volvió una bendición. Un milagro silencioso, brotado de la fe de un niño que prefería el suelo al altar, el silencio al sermón. El mangle se convirtió en punto de encuentro. La gente iba allí no solo para buscar agua, sino para sentarse, respirar, pensar. Poco a poco, aquella sombra pasó a acoger más que cuerpos cansados. Acogía esperanzas renovadas. Don Joaquim, el más anciano del poblado, dijo una vez con los ojos llenos de lágrimas que nunca había visto nada igual, que tal vez Dios estaba usando al niño para enseñar a los adultos lo que ellos habían desaprendido con el tiempo: confiar. Y así fue como el nombre de Tomasiño comenzó a ser mencionado con respeto, no por títulos o estudios, sino por la fe viva que movió piedra, polvo y corazón. Con el tiempo el agua se canalizó de forma sencilla para ayudar a más familias. No era un río, pero era suficiente para mantener en pie al pueblo. La sequía continuaba furiosa, pero allí, en ese patio, la vida resistía. Vinieron técnicos de la ciudad, gente curiosa, periodistas queriendo saber cómo había sucedido aquello. Hicieron preguntas, midieron el terreno, analizaron el suelo. Algunos dijeron que el acuífero era más superficial en esa zona. Otros hablaron de coincidencia, de suerte, de geografía, pero nadie pudo explicar por qué nadie había intentado cavar allí antes. Cuando le preguntaron a Tomasiño, él solo respondió: Dios habló conmigo. Y no importaba si creían o no. Quien necesitaba esa agua sabía que era más que lógica. Era cuidado divino, proveniente de un lugar donde la ciencia no puede medir. Doña Clarice, la vecina que más dudaba, empezó a aparecer con mayor frecuencia. Se sentaba a la sombra del mangle en silencio. Al principio parecía incómoda, como quien quería probar algo, pero con el tiempo se fue aligerando. Un día Tomasiño se acercó y ella, sin mirarlo directamente, dijo: «Perdón, niño, yo creía saberlo todo sobre Dios». Él no respondió, solo sonrió y se sentó a su lado. Y allí se quedaron, ambos mirando el suelo, el cielo y las hojas danzando. Su fe no cambió de la noche a la mañana, pero algo se abrió. Y ese era el efecto que causaba Tomasiño. No trataba de convencer a nadie. Simplemente vivía lo que creía. Y sin darse cuenta, tocaba a los que estaban a su alrededor con una fuerza que no venía de él, sino que pasaba a través de él. Desde aquel día en adelante, el mangle se volvió más que un árbol. Era como un altar al aire libre. La gente iba allí a rezar, a agradecer, a meditar sobre la vida. Algunos llevaban sillas, otros solo se apoyaban en el tronco, como Tomasiño hacía desde siempre. Y él seguía igual, callado, sencillo, con los pies en la tierra y el corazón abierto.
No le gustaba cuando alguien llamaba a aquello el milagro del niño, porque para él el milagro era de Dios. Él solo escuchó, pero por mucho que no quisiera destacar, todos sabían que fue su fe la que movió todo. Incluso su Benedito, que antes apenas hablaba, comenzó a contar esa historia con brillo en los ojos. Fue mi niño quien escuchó, y yo lo escuché a él, decía, con orgullo y humildad al mismo tiempo. A pesar de la alegría y el alivio, la sequía seguía castigando otras regiones. Gente de afuera comenzó a llegar, buscando agua, esperanza, alguna explicación. Doña Eulalia, con su manera acogedora, preparaba café y pan para quienes venían de lejos. La casa humilde se volvió un refugio para los caminantes de la fe, y Tomasiño observaba todo, sin sentirse superior por ello. Entendía que aquello era solo el comienzo de algo mayor. Sentía que Dios no había terminado de hablar, y a veces, en medio de la madrugada, volvía a sentarse bajo el mangle. Se quedaba allí, en silencio, esperando, no por una nueva revelación, sino por gratitud, porque en su interior ya había una certeza: cuando el corazón está abierto, Dios siempre encuentra la manera de llegar. Los años pasaron, pero la fe de Tomasiño no cambió. Creció en tamaño, pero mantuvo la misma manera sencilla de ver el mundo. Continuaba viviendo con su abuela y ayudando a su padre en el campo, incluso después de todo lo que había ocurrido. Rechazó invitaciones para estudiar fuera, propuestas de gente importante que quería llevarlo a la ciudad. Decía que su lugar era allí, donde Dios le había hablado por primera vez. No es por orgullo, es por vocación, explicaba cuando le preguntaban. Y no era difícil creerlo. Había una paz en su mirada que no se veía por ahí. El mangle, ahora rodeado de bancos de madera y una pequeña cerca, seguía siendo punto de encuentro. Los niños crecían escuchando la historia del agua que brotó del suelo seco, e incluso sin entender todos los detalles, aprendían desde temprana edad que la fe no es cosa de adulto, es cosa de un corazón sincero. Doña Eulalia envejeció con serenidad, feliz de haber vivido para ver tantas cosas hermosas nacer allí. Su Benedito también se ablandó, se volvió más hablador, reía más e incluso se le vio llorar una vez durante una oración. La comunidad cambió. Las disputas religiosas dieron paso a conversaciones más calmadas, más abiertas. La gente empezó a ayudarse más, a visitar a los enfermos, a rezar unos por otros, aunque pensaran diferente. Y todo eso comenzó con un niño que escuchaba en el silencio. Un día, el cura local invitó a Tomasiño a dar testimonio en la misa. Él fue, pero no subió al altar. Pidió hablar desde el suelo, cerca de la gente. Dijo pocas palabras, pero hizo llorar a todos. Dios no elige a los más sabios, Él elige a los que escuchan. Y volvió al mangle después, como siempre hacía. Ya mayor, con el rostro marcado por el tiempo y el cuerpo algo encorvado, Tomasiño seguía firme en su rutina. Se levantaba temprano, cuidaba la tierra, ayudaba a quien lo necesitaba y pasaba un tiempo diario a la sombra del mangle. Nunca le importó el título de hombre de fe, ni las miradas de admiración. Solo quería permanecer fiel a lo que sintió cuando aún era un niño. A veces pasaba horas allí, en silencio, con los ojos cerrados, como quien conversa sin tener que abrir la boca. Quienes lo veían juraban que escuchaba algo, y quizá realmente lo escuchaba. La comunidad, ahora más grande, respetaba aquel lugar como sagrado, e incluso quienes venían de fuera percibían que había algo especial allí. No era el árbol ni el agua, era la presencia de Dios que aún habitaba en aquel silencio. Cuando doña Eulalia partió, ya con casi 100 años, Tomasiño se volvió un poco más recogido. Lloró, sí, como cualquier nieto que pierde a una abuela madre, pero no se rebeló. La enterró con dignidad allí cerca del mangle, como ella había pedido. Dijo que ahora ella estaba aún más cerca de las raíces de la fe que siempre cultivó. Fue un velorio sencillo,
lleno de oraciones sinceras y lágrimas suaves. Después de eso, él empezó a ir aún más seguido junto al árbol. Los vecinos decían que se estaba volviendo más espiritual, como si se estuviera preparando para algo. Y quizá lo estaba. No había tristeza en él, solo una especie de nostalgia adelantada. Sabía que su tiempo también se acercaba, pero no demostraba miedo. Había cumplido lo que creía ser su misión, y seguía allí, firme, como el mangle que lo acompañó toda su vida. Fue en una mañana de agosto que Tomaciño no se presentó en el mangle. Los primeros en notarlo fueron los niños, que extrañaron el banco vacío. Luego, don Joaquín, quien pasaba allí todos los días para rezar, llamó a la puerta de la casa. Encontró a Tomaciño tendido en la hamaca, con una sonrisa leve en el rostro y los ojos cerrados, como si simplemente se hubiera dormido. No había sufrimiento ni señal de dolor, solo un silencio hermoso, de esos que parecen hablar más que cualquier palabra. La noticia se esparció rápidamente. El pueblo se detuvo. Gente de todas partes vino a despedirse. Algunos lloraban en silencio, otros rezaban, y todos, sin excepción, querían pasar por el mangle, tocar el tronco, sentarse un poco, sentir lo que él sentía. El entierro fue al final de la tarde, con el cielo pintado de naranja y azul. Enterraron a Tomaciño allí mismo, junto a su abuela y bajo el mangle, como él había pedido años antes. En el momento en que la última pala de tierra cubrió el féretro, ocurrió algo que nadie pudo explicar. El mangle, incluso fuera de temporada, floreció. Pequeñas flores amarillas surgieron entre las ramas, esparciendo un dulce perfume por el aire. Alguien gritó, otros se arrodillaron, muchos lloraron. No era invención, todos lo vieron. Desde entonces se volvió tradición. En cada aniversario de su partida, el árbol vuelve a florecer, incluso cuando el resto de la región sigue seca. Y dicen que, cuando el viento pasa entre las ramas, si la persona tiene el corazón sincero, puede escuchar un suave susurro, como una oración que nunca terminó. Hoy, muchos años después, la historia de Tomaciño aún se cuenta como si hubiera ocurrido ayer. Los mayores repiten los detalles con cuidado, como quien lleva un tesoro en la memoria. Los más jóvenes, que no lo conocieron, crecen escuchando la historia del niño que conversaba con Dios bajo el mangle. Algunas escuelas de la región llevan a los niños hasta allí para aprender sobre fe, esperanza y escucha. No hay placas turísticas ni monumentos de piedra, solo el árbol, la sombra, el agua y el silencio. Y aún así, nadie sale de allí de la misma manera en que llegó, porque hay lugares que guardan más que recuerdos, guardan presencias. Y quien se sienta allí por unos minutos, incluso sin decir nada, siente algo cambiando por dentro. La comunidad creció, ganó nuevas casas, escuela, centro de salud, pero nunca perdió esa manera sencilla de ver la vida. El mangle continúa en el mismo lugar, firme, imponente y acogedor. E incluso sin Tomaciño cerca, su fe sigue viva, esparcida en cada gesto de bondad, en cada oración hecha con el corazón abierto. Su legado no está en palabras escritas, sino en actitudes repetidas. Gente que cree, que escucha, que no tiene vergüenza de arrodillarse en la tierra seca y confiar en que de ella aún puede brotar vida. El milagro del agua ya se volvió historia, pero el milagro de la transformación sigue ocurriendo. Cada vez que alguien se permite detenerse, silenciarse y escuchar lo que Dios quizá esté intentando decir, suavemente, como lo hizo con aquel niño. Hay quien dice que Tomaciño fue un elegido. Otros prefieren decir que él simplemente fue alguien que escuchó con el corazón abierto, pero nadie discute que dejó una marca profunda, no solo en el pueblo, sino en todos los que se cruzaron en su camino. No necesitaba palabras difíciles ni discursos bonitos. Su fe se vivía en lo cotidiano, entre el polvo del suelo, la sencillez de la mesa y el silencio del mangle.
Y quizás sea justamente eso lo que lo hacía tan especial. No quería ser un ejemplo, solo quería ser fiel. Y sin darse cuenta, terminó convirtiéndose en un faro para muchos que andaban en la oscuridad. Un niño que mostró con su vida que Dios sigue hablando, incluso cuando el mundo parece no escuchar. Entre los más antiguos de la región, aún circulan historias sobre encuentros especiales al pie del Mangle. Dicen que un joven desesperado por la pérdida de su madre se sentó allí y se fue en paz. Una mujer que había perdido la fe pasó por allí por casualidad y volvió a rezar. E incluso un cura que pensaba en abandonar todo, reencontró su propósito después de pasar un tiempo bajo la sombra del árbol. Nadie sabe a ciencia cierta si es sugestión, fe o milagro. Pero lo que se sabe es que aquel árbol, esa agua y ese silencio cambian a quien se permite estar allí de verdad. Quizás porque, incluso sin estar presente físicamente, Tomasiño sigue escuchando. Y de alguna forma, enseñando a los demás a escuchar también. En algunas épocas del año, especialmente cuando el sertón entra en uno de sus largos periodos de sequía, los habitantes se reúnen alrededor del Mangle para hacer oraciones comunitarias. No hay micrófonos, ni tarimas, ni grandes preparativos. Cada uno lleva su silla, su rosario, su dolor y su esperanza. Y allí, alrededor del árbol, cantan bajito, rezan juntos y recuerdan las palabras que Tomasiño nunca llegó a escribir, pero que todos aprendieron de él. Dios habla en el silencio. Nadie organiza estas reuniones, simplemente suceden, como si fueran guiadas por una fuerza mayor. E incluso quienes no tienen costumbre de rezar al pasar por allí, se quitan el sombrero y bajan la cabeza por un instante, porque respetan lo que no entienden completamente, pero saben que es real. Entre las niñas y niños que juegan cerca del Mangle hoy, hay una niña llamada Rita. Tiene los ojos vivos, le gusta quedarse sentada junto al tronco, observando las hojas moverse, y a veces dice que escucha solo un poquito de Dios soplando en las hojas. Los mayores sonríen al oír eso, y nadie duda. Al fin y al cabo, fue así como comenzó la historia de Tomasiño. Algunos dicen que ella le recuerda a él cuando era pequeño, manera calmada, mirada distante y corazón atento. Doña Clarice, ya muy anciana, suele sentarse cerca de ella y tomarle la mano en silencio. No habla mucho, pero de vez en cuando susurra: «Escucha, niña, escucha con el corazón». Y al parecer, la historia aún no ha terminado. Solo continúa, como todo lo que viene de Dios, sin prisa, pero lleno de propósito. Nadie jamás transformó el Mangle en santuario oficial, ni construyeron una capilla en el lugar. Y quizás sea justamente eso lo que lo hace tan especial. Sigue siendo un árbol, como cualquier otro, pero con un silencio diferente. No hay placas contando la historia, ni placas con nombres. Solo quienes viven allí saben dónde comenzó todo y transmiten ese saber como quien entrega una herencia viva. Las raíces de ese árbol se mezclaron con las raíces de la fe de aquella comunidad, de una manera que ni el tiempo puede arrancar, e incluso quien se va de allí se lleva el recuerdo de la sombra, de la brisa y de la paz que parece emanar del suelo, porque el milagro no fue solo el agua que brotó, fue la gente que floreció junto. Hoy, si alguien pregunta por Tomasiño, la respuesta casi siempre viene acompañada de una sonrisa serena. Era solo un niño, pero lleno de Dios, dicen. Y esa sencillez es lo que más impresiona. Nada de títulos, visiones, apariciones, solo fe. Una fe tan firme que se volvió agua, tan silenciosa que se transformó en voz para toda una generación, tan escondida que brotó del suelo. Muchos tratan de explicar, otros prefieren simplemente sentir. Pero todos, sin excepción, reconocen que aquella historia marcó el sertón y enseñó que la fe verdadera no necesita aplausos, solo escucha.
Una escucha atenta, humilde, como la de quien se sienta bajo un mangle y sin decir nada, entiende todo. Lo que quedó después de todo no fue solo el recuerdo de un niño diferente, sino la certeza de que Dios sigue hablando. Basta con que alguien esté dispuesto a escuchar. Tomaciño nunca quiso probar nada a nadie. Él solo creía. Y fue eso lo que impulsó el milagro, la fe que no exige explicaciones, que confía incluso cuando todo parece perdido. Cada persona que pasa por el mangle se lleva un poco de esa verdad consigo. Algunos regresan transformados, otros simplemente conmovidos, pero nadie sale de allí sin algo nuevo en el pecho, porque en ese lugar la fe dejó de ser una idea para volverse experiencia. No hace falta entenderlo todo, ni saber rezar de forma elegante. Basta con sentarse, respirar profundo y abrir el corazón. El resto Dios lo hace. Quizás por eso la historia de Tomaciño nunca se convirtió en libro ni en película, porque no necesita un escenario. Necesita silencio, sombra, un espacio en el corazón donde aún se cree en el bien, en la escucha, en la esperanza. El mangle sigue allí, firme, entre el cielo y la tierra, recordándole a todos que el verdadero templo nunca fue de piedra, siempre fue el corazón. La despedida de Tomaciño, a pesar de ser silenciosa, nunca fue un final, fue una transición. La floración fuera de época del mangle marcó no solo su partida, sino también el comienzo de algo mayor, un ciclo de fe que trascendió generaciones. El árbol nunca dejó de florecer en aquel día específico del año. Los niños crecen sabiendo que ese es un lugar sagrado, no por ceremonia, sino por testimonio. Muchos que llegaron escépticos se fueron creyentes. Otros que vinieron por curiosidad regresaron por necesidad espiritual. La sombra de ese árbol acoge heridas, cura silencios y enciende nuevas esperanzas. Tomaciño no se convirtió en santo de altar, pero se volvió santo de la tierra, de aquellos que viven en la memoria viva de un pueblo y en la brisa que pasa entre las ramas. Y así, hasta hoy, se dice que si te sientas allí, en silencio, con el corazón sincero, sentirás algo. No necesitas pedir nada, solo escuchar. Porque Dios sigue hablando y quizá esté esperando solo esto, que alguien se detenga, escuche y crea, como lo hizo Tomaciño, como tantos otros aprendieron a hacer.